tal? Buenas noches, comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapuntos. ¿Cómo andan, compañeros? Muy bien, buenas noches, ¿cómo estás? Sorprendente la elección del domingo. A mí Para me todos, sorprendió. creo, ¿no? A mí me sorprendió. Creo que todos estamos sorprendidos. Pero viendo los resultados del lunes, con el diario El Lunes, no fue tan mal la cosa, me parece. Yo creo que fue horrible, pero bueno, pero más allá de eso, claro. Y el vos decís- Fuerza Patria mantuvo los diputados, Milei perdió 15 puntos en relación a las elecciones del 2023. Se polarizó la cosa, eso está clarísimo, ¿no? Sí, a ver, siempre los resultados son multicausales, no se puede decir, pasó esto por esto, pasó esto por lo otro. Hay varios análisis. Uno puede ser que en realidad funcionó la extorsión. Claro. O sea, Bush, es lo Mira mismo. cómo- Es lo mismo. Trump diciendo, sí, la ayuda va a estar, pero siempre y cuando gane Milei. Y Argentina está moribunda. Y si no la ayuda, se muere. Y la verdad que la gente no quería que explote el país. Porque sabía que el dólar yéndose al diablo y todo lo que podía pasar, se iba a encontrar con una situación peor que la que tiene. Es cierto que yo no creo que este gobierno vaya a cambiar y que todo va a seguir para mal. Para mí va a ser así, ¿no? Pero digo, es lógico, es mitad de gobierno, acá tampoco se cambiaba de gobierno, no es que, bueno, elegimos continuar con Milei de presidente. No, Milei es presidente hasta el 2027. Eso por un lado. Después, por otro lado, también, otra cuestión puede ya ser a los ejes de la campaña, ¿no? Así como se equivocó la Libertad Avanza en septiembre cuando su eje era vamos a ponerle el clavo al cajón, al ataúd del kirchnerismo, o sea, haciendo antiquinerismo, por ahí también se equivocó Fuerza Patria, es decir, pongámosle un freno a Milei. Y en lugar de hacer propuestas proactivas, la propuesta era en contra de. Por ahí. Por otro lado, la gente no es que está loca y que en septiembre votó a Fuerza Patria y en octubre cambió su voto. No, hay que explicar que, en realidad, los que votaron a Fuerza Patria volvieron a votar. Los votos que faltaron se explican por parte de los extranjeros, que esta vez no pudieron votar, los extranjeros no votan en las elecciones nacionales, y también algunos votos peronistas, que son pocos pero suman, que acompañaron a Fuerza Patria en septiembre y estaban en otra, por ejemplo, Grey, que perdió en su distrito, pero salió segundo. Fuerza Patria terminó tercero. No, salió tercero, pero con el 20% de los votos. Que eran votos, ese 20% de los votos habían engrosado todo Fuerza Patria en septiembre. Ocuño, que no digamos, cuando va sumando, acá ya decía, bueno, está bien, los votos. Y después también hubo mayor cantidad de gente que fue a votar, y eso sí que fueron a votar, casi todos le pusieron el voto a Milei. 7-8% más. Sí. Y después está también ahora la discusión en el peronismo, ¿no es cierto? Siempre la derrota. Bueno, ahí yo lo que también estuve viendo y pensando es que, a ver, Fuerza Patria fue a la lectura, ¿no?, del común de la sociedad, ¿no?, el que está pendiente de que si la interna, de que si Kicillof, si Cristina, si esto y lo otro, ¿no?, como en el llano, eran los mismos candidatos que se habían presentado ya en el Frente de Todos, ¿no?, como un cambio de nombre, pero con las mismas caras, las mismas gente, ¿no?, como en un punto expresando lo mismo. Me parece que eso también es algo a revisar, y te doy el pie con eso Es que desde a la Unidad discusión del Ciudadana PJ, ¿no? están los mismos candidatos siempre. Entonces, eso el electorado lo ve, ¿no? Me parece que el peronismo debería empezar a hacerse un montón de preguntas. ¿Cómo será ese trasvasamiento generacional? ¿Quiénes van a encabezar las próximas listas? Si va a haber alguna asamblea, plenarios en los distritos para que el peronismo vuelva a reactivarse, porque las listas sabemos que se están resolviendo en las oficinas de la Cámara de Diputados, los consejos deliberantes, a espaldas de toda la militancia y a espaldas de todos los afiliados. Y eso repercute. Cuando uno no se siente representado, no siente la voluntad de ir a votar
por esa persona que además cree que lo está traicionando porque no lo convocó para discutir. Los candidatos del Frente de Fuerza Patria, sabiendo que con los acuerdos, o sea, sabiéndolo, ¿no? Porque no está transparentado el acuerdo entre Milei y Trump, no se sabe nada de ese acuerdo todavía, pero sí que viene una reforma previsional, una reforma laboral, una impositiva. Ninguno de los candidatos salió con ninguno de esos discursos a convencer a nadie. Se quedaron. Yo lo escuchaba en Capital a Mariano Recalde hablando de cómo votar, dónde poner el voto, y además subestimando a las demás fuerzas políticas, diciendo, acá no, el voto inteligente no va, hay que patear fuerte y al centro como en los penales. Y la verdad que eso es subestimar a la izquierda, a los otros partidos de derecha. Y sin embargo, te digo, Recalde fue el único que por lo menos habló del tema de, mirá, vos fijate, ¿no? El tema de los discapacitados. Que Tayana ni siquiera en la provincia, ni siquiera se habló de eso. No. Fue peor todavía en la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero, a ver, de Milei vamos a tener tiempo de hablar porque va a seguir siendo presidente y vamos a tener todo el año. Por eso íbamos a hablar más del peronismo que del oficialismo, ¿no es cierto? Que, visto los resultados, la estrategia de Karina fue acertada. Ahora, fijémonos, ¿no? Karina, la pastelera, la que hacía torta, la que no sabe nada de política, contra el aparato. Y los que pensaban que se había equivocado y todos los que puso el sello de Libertad Avanza en las 23 provincias y la ciudad autónoma. Fueron como Libertad Avanza. El peronismo, que hace 80 años que salió a la luz pública y siempre fue un partido del poder, que ambicionó el poder, no fue capaz de poner el mismo nombre en las 24 provincias. Entonces, acá la interna ya está abierta, ¿no es cierto? Mayra Mendoza salió la misma noche a decir que era correcta la estrategia de Cristina, de que no había que adelantar. La verdad que Mayra... No, habría que preguntar qué pasó en las otras provincias. Exactamente. Pues, Mayra, silencio estampa, porque la verdad que Cristina es presidenta del Partido Justicialista Nacional. Y fue un desastre lo que armó en algunas provincias, porque también ponen en esas provincias, en lugar de respetar la realidad política de esa provincia, ponen a los amigos, amigas, compañeros, los que están de acuerdo con uno, y así vertebró todo. Claro, cuando ganás, sos Gardel. La jefatura. Ahora, el conductor que te lleva a la derrota no es conductor. Y en las últimas 7 elecciones, el peronismo perdió 6. 6. Las últimas 7. Las últimas 7, 6 perdió el peronismo. El partido del poder, el partido que es una máquina electoral. Y que representa a la mayoría. Ahora perdió 6 de las últimas 7. Creo que la conducción tiene que hacerse cargo de esa derrota. Tiene que pensar, ¿cómo es esto? Y te digo, por supuesto que a mí me dolió el resultado del domingo, pero más me dolió verla a Cristina bailando en el balcón. Mientras muchos estaban con el corazón roto, digamos, ¿qué significa ese baile? ¿Qué victoria estaba festejando? Qué victoria chiquitita, pequeña, y creyendo ella que una victoria, ¿no? Tenía razón, en la provincia de Buenos Aires tenía razón. Sí, en un punto como hasta festejando la victoria de Milei en la provincia de Buenos Aires. Esa es la sensación que yo tuve. Y yo en cuanto lo vi me pregunté, ¿qué es lo que está festejando? Había una sensación de tal contradicción, ¿no? De uno estar agarrándose la cabeza y verla a ella ahí bailando en el balcón, como hasta la falta de representatividad está en eso, ¿no? Hasta desde lo simbólico para uno. Sí. Sí, inclusive desde las bases pifiaban a Kicillof, ¿no? Con cánticos, con insultos. Sí, y acá la verdad que acá tenés pie para la liberación, ya me tiene repodrido, porque la verdad le gatillaron 2 veces en la cabeza, qué quilombo se va a armar, no pasó nada. Muchachos, dejémonos de joder. Los pibes, 45 años, 50 años, ya de pibe. Los pibes están en otra, lamentablemente, están en otra los pibes. Es que yo pensaba... Los pibes que Néstor incorporó a la política, porque en la década del 90, para los jóvenes, ser peronista no estaba bien visto, para muchos jóvenes.
y Néstor incorporó a la política. A ver, Carlos, a grandes masas de jóvenes los reincorporó a la política, a otra vez a la utopía, otra vez a creer en sueños. Y ellos, que se dicen kirchneristas, yo siempre dije que soy peronista, pero a seca, ni fui ni dualdista, peronista. Ahora, Néstor, ellos que no son kirchneristas, Néstor al otro día de haber perdido en el 2009, renunció al PJ, dijo, me hago cargo de la derrota y renuncio a la presidencia del Partido Justicialista. Néstor, el eternauta, el que ustedes dicen que es el faro, bueno, si es el faro, síganlo, tomen el ejemplo de él. Ahora, ¿qué es Cristina la culpable de la tampoco, viste, acá no es que no. Tampoco, viste. Ahora, la verdad, muchachos, háganse cargo. Lo que está claro, o me parece a mí, qué sé yo, con el diario del lunes, como dijimos, muy fácil, viste, decir, viste, pontificar. Sí. Pero lo que está claro que si de las últimas 7 elecciones perdiste 6, bueno, ya evidentemente no sos la conducción, no podés conducir este barco a la victoria. Esto está claro. Y con todas las cosas que hay que agradecerle a Cristina, bueno, ya tu tiempo ya fue. Y yo no sé si, mirá lo que te digo, no sé si Kicillof es que debajo también de es el tiempo de... Es que debajo de esa construcción o de ese liderazgo no se construyó nada nuevo. Esa es la realidad. Sí, yo también lo que observo es que, digo, ahí, por las razones que sean, por los medios de comunicación, porque las nuevas derechas, no sé qué, ahí cada uno podrá tener su teoría, pero hay una realidad en donde la gente no quiere saber nada con Cristina. Por la razón que sea, pero la gente no quiere saber nada con Cristina. Y la verdad que también Cristina, con estos gestos de bailar en el balcón frente a la victoria de Milei y demás cuestiones de la interna, y lo que, el problema, a mí ¿sabes lo que, cuál es? para mí lo que me da es, no la quieren, está muy discutida en los propios y claramente no la quieren los ajenos. Bueno, ese es el tema, la discusión de los propios. Este es el primer tema. Este es el primer tema. Porque uno sabe, conoce, camina, anda, que hace rato que ya los propios y tenemos que fumarnos otra vez acá. Después hablan de que los intendentes durmieron la siesta. Escúchame, en la lista, ¿dónde hay algún representante de los intendentes? Vamos a la lista de Fuerza Patria. ¿Sí no están ahí? Ya lo tomaron en cuenta. No los tomaron en cuenta. Y yo no voy a decir, porque los 15 que están me parecen todos perfectos, gente macanuda, todo bien, esto es política. ¿Dónde está el poder territorial de los intendentes plasmado en la lista de Fuerza Patria? El poder de los gremios. Bueno, Kicillof tuvo dos lugares para poner y puso a uno de la CGT y otro de la CTA. A Yasky y a Hugo Moyano. No porque haya arreglado con Moyano, sino porque arregló con la CGT y la CGT determinó que sea Hugo Moyano el candidato. Si determinaba otro, iba a ser el otro. Palazzo es un dirigente gremial, pero no está ahí por la CGT. Está ahí porque Cristina lo puso. Es otra cosa. Ni bien ni mal, es otra cosa. Bueno, pero y toda la lista tiene una representación gremial. Esa lista tuvo una representación gremial. Cosa sí, que otras no. Que otras veces no. Pero digo, cómo se van construyendo las cosas. Entonces vemos que el achaque fundamental que hicieron es que los intendentes del Coronel, mentira. Mentira. Obvio que cuando están ellos en las boletas traccionan más. Esto siempre fue así. Hasta en la época de Néstor. Sacaban más votos los intendentes a nivel local que hasta el propio Néstor Kirchner. Pero hay un dato, el de Mar del Plata y el de 3 de febrero, donde tanto Valenzuela como Montenegro mantuvieron el mismo caudal de votos. No, o sea, la elección no fue muy distinta. 3 de febrero fue el único distrito de la provincia de Buenos Aires donde la Libertad Avanza retrocedió. Esto también. Pero no mucho. No mucho, pero llamó la atención. Sí, o sea, sí. Cuando el peronismo avasalló el 7 de septiembre, en 3 de febrero ganó Valenzuela. También ganó en San Isidro y Vicente López. Pero digo, ganó en esos tres distritos del conurbano.
Y ahora que la Libertad Avanza revertió en algunos distritos, ¿no? Morón, Escobar, Luján, Sí, varios de la Cañuela, tercera 7 8 distritos del conurbano, revirtió y en los que no revirtió hizo mejor elección, a punto tal que ganó en la primera sección, en lo que se llamaba la primera sección electoral, terminó ganando. En 3 de febrero, que el único intendente libertario que había puro, sacó menos votos, y ahí creo que tiene que ver con la realidad de 3 de febrero. La realidad de 3 de febrero y los candidatos del peronismo de 3 de febrero. Que en 3 de febrero suele ganar el peronismo a nivel nacional, a nivel provincial y pierde a nivel local. Y en la elección local sacó menos votos que en la elección nacional, a pesar de, digamos, esto es así. Bueno, eso también es una realidad que tendrán que discutir los muchachos de 3 de febrero. ¿Cómo solucionan esto? Que teniendo una masa de votantes que no es antiperonista, no votan al peronismo local. Evidentemente ahí la falla es del peronismo local. Encuéntrenla, muchachos. Pero hace también 10 años, 2015. 12 para ser más exacto, que el peronismo local oficialista no gana una elección en 3 de febrero. Ni en el 2019, que arrasó, en 3 de febrero se perdió. Fíjense. Entonces, digamos, creo que sí es momento de cambiar algunas cuestiones, ¿no es cierto? Basta de los candidatos, como decir, que vienen de arriba, acuerdo de cúpulas, porque si eso te hace ganar, y bueno, viste, ajo y agua. Ahora, si eso también te lleva a la derrota, si esta construcción también te lleva a la derrota, busquemos otro tipo de construcción. Digo yo, qué sé yo, porque el peronismo no nació para ser testimonial. Queremos la liberación de la patria, eso lo queremos. Pero no queremos lo testimonial. Tenemos que tener el poder para hacer los cambios. Y para tener el poder tenés que tener los votos. Y para tener los votos tenés que intentar, por lo menos los que están metidos, ¿no es cierto?, comprender a la gente, buscar, darle nuevas esperanzas, proyectar algunas cuestiones. No sé si darle nuevas esperanzas, con que presenten un plan, un proyecto económico en lo social, en educación. No sé, yo sigo insistiendo, hasta el día de hoy no vi un solo candidato, está bien, de la Libertad Avanza tampoco, pero yo lo de lo que a mí me debiera representar, ¿no? Digo, nadie habla sobre la inteligencia artificial, qué es lo que va a pasar con el laburo de acá en adelante. No, es como, son todos eslogans, lo mismo el nombre, Fuerza Patria. Ah, mirá qué bonito, ¿no? Y después, no, digo, ¿qué referencia a la patria o a lo patriótico? No, digamos, como una cuestión de eslogan, sello, y una nube. Digamos. Por eso, me parece que este es el tiempo que los muchachos tienen que encontrarse, y no para ver cómo arreglamos las cosas, sino diciendo que tenemos que decir, pensando que tenemos que putearnos, que tenemos que putear, si tenemos que agarrar a trompada, agarremos a trompada, pero de ahí salir, digamos, cuál es la idea de qué es lo que se quiere. Pero en serio. En este tiempo me parece que hay que empezar a entender, a interpretar la sociedad, cosa que la clase o la dirigencia política no lo está haciendo. Hay datos sociológicos que dicen que el voto de Milei, el voto joven de Milei, es un joven pobre y de baja instrucción. Por lo menos 2 de esas condiciones tiene ese voto de Milei. Para nosotros, para nuestra generación, en la década de 70, 80, Estados Unidos era el imperio, era el cuco de América Latina, éramos el patio trasero. Hoy para esos jóvenes es aspiracional Estados Unidos, es el objeto de deseo Estados Unidos, es a donde quieren llegar. Donde depositan esa esperanza. Claro, porque la sociedad también cambió. Entonces, ¿qué hacemos con esa realidad de tantos jóvenes que hoy están pensando otra salida que no es la revolución ni lo que podía pensar John William Cooke por los 50? Y ni siquiera ni tanto, con que miren hacia Argentina, con que estén orgullosos de su país, que quieran laburar acá, que quieran proyectar acá, que quieran tener sus hijos acá, que quieran, digamos, eso me parece que también es lo que pide ese sector joven, ¿no? Y seguridad también, obviamente. Ni hablar. Y seguridad. Bueno, estamos como Scalabrini Ortiz en 1930, parado en la esquina de Corrientes y Esmeralda, mirando pasar la gente, ¿no? Y era el hombre que estaba solo y esperaba. Vino la década trágica, vino el pacto Roca-Rusinán, vino
terrible, y después apareció el peronismo. Por ahí, viste, estamos en esa escala, pero bueno, las cosas no salen tampoco de casualidad ni porque sí, sino que también que hay que crearlas, hay que trabajar. Y los que tenemos otra mirada y otro pensamiento, bueno, comenzar a discutir eso y ver, porque yo sigo convencido de que el Estado presente, no omnipresente, pero el Estado presente, sigo convencido en la salud pública, en la educación pública, y en que la Argentina es un país para todos. La frase tiene que ser para todos o para nadie. Si tenemos que sufrir, suframos todo, ¿eh? Pero no 20 vivos llevándosela toda y 80 comiendo de las sobras. O es para todos la cobija o es para todos el invierno. Exactamente. Habrá Entonces, café para todos o no habrá café para nadie. Hay que trabajar para eso, contra el individualismo, contra el sálvese quien pueda, contra eso, bueno. Pero hoy tenemos invitados. Así es, tenemos a Marcelo Koenig, que es un amigo de la casa, que vamos a estar conversando un poco, fundamentalmente sobre peronismo. Y también tenemos a Walter Bosicio, sociólogo y analista político, que también vamos a tener mucho para conversar. ¿Y qué? ¿No es amigo de la casa? Porque uno dijiste amigo de la casa. No sé, es amigo de la casa, primera vez que viene. Quedó como que uno es amigo de la casa. Es la primera vez que viene, no sé si quiere ser amigo. Bueno, perfecto. Se va a repetir. Nos vamos a un corte entonces y continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos ya con nuestro primer invitado de hoy, aquí en piso, Marcelo Koenig, como dijimos antes, amigo de la casa, diputado nacional, mandato cumplido, profesor universitario, hombre del peronismo. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación y por considerarme un amigo de la casa, que eso está bueno. ¿Te sorprendió el resultado del domingo? Sí, yo tenía una expectativa de que al peronismo a nivel nacional le fuera mejor, ¿no? Realmente creí, a partir de lo sucedido en septiembre, que eso iba a potenciar y de alguna manera iba a hacer que gran parte de la población argentina comprendiera un poco más que esa esperanza que tiene puesta en Milei era una esperanza vacía. Pero esto evidentemente no ocurrió, así que sí me sorprendió el resultado. ¿Y que el peronismo haya perdido 6 de las últimas 7 elecciones? En el fútbol siempre se dice equipo que gana no se toca, ¿no? Y si un equipo viene perdiendo 6 de los 7 últimos partidos, en general en el fútbol salta el técnico. Yo creo que este resultado, no la estrategia electoral, porque yo veo muchos comentarios así como demasiados puntuales, pero me parece que vos le das la perspectiva cuando decís hemos perdido muchas elecciones, con lo cual a mí me parece que hay alguna cosa que nos tenemos que replantear, que tenemos que reformular, cosas que quizás han cumplido su ciclo y que hay que ponerse a discutir. Pero sobre todo me parece que lo que hemos carecido en este último tiempo es de, por un lado, de un órgano indispensable para la política, que es escuchar, ¿no? Es el oído, es escuchar a nuestro pueblo, saber en qué está, qué sufre. Muchas veces un sector de la dirigencia vive una vida distinta del hombre y la mujer de a pie, y esto lo hace no comprender con quién está hablando. A veces le hablamos a un país que no existe, y me parece que eso también es parte, pero la otra parte es que no somos capaces de brindar una esperanza, ¿no? Yo creo que una parte del voto a Milei se explica por la presión que ejerce Estados Unidos, y yo tengo muy claro que Estados Unidos es un imperialismo que viene acá a sacar tajada, que no es que lo hace de buena onda, pero nosotros estábamos ahí no proponiéndole a la gente un orden distinto, un orden plebeyo, pero un orden al fin, sino que le estábamos votarnos a nosotros que se viene el caos. Y la gente no vota caos. Me parece que nosotros tenemos la deuda de discutir el proyecto. Y yo veo que hace años que solamente estamos discutiendo nombres, que estamos peleando en una interna interminable, que estamos apelando, mirando para atrás y apelando siempre a decir nos tienen que votar porque los últimos años felices de la Argentina fueron la década ganada, y me parece que ya está demostrado que con eso no se gana elecciones. Sí, también teniendo en cuenta, ¿no?, que
Digo, el gobierno de Macri fue muy malo, el gobierno de Alberto Fernández fue peor y que este incluso es un gobierno, digo, por lo que Horrible, vemos, lo digo claro, yo. como cada vez no, más peor, pero sin embargo la gente decidió renovar la confianza mayoritariamente a la Libertad de Avance. ¿Qué podemos esperar de esto? Yo creo que más allá del triunfo electoral y el espaldarazo que le da ese triunfo electoral, yo creo que el modelo económico que nos propone Milei y su banda de saqueadores es absolutamente inviable. Puede aguantar un tiempo más, un tiempo menos. Yo creo que nosotros tenemos que tener una propuesta. Yo no he escuchado a un dirigente del peronismo hablar de una propuesta de transición seria. No he escuchado qué vamos a hacer. Te escuchaba vos recién, qué vamos a hacer con el trabajo. No solamente por la inteligencia artificial, cosa que yo creo que está sobrevaluada, pero digamos que es posible construir y cómo una Argentina de pleno empleo y empleo con derecho, y vamos a seguir interpelando para que defienda sus derechos a gente que no sabe lo que son esos derechos, ¿no? Digamos, a una parte, más de la mitad de la población económicamente activa que no tiene ningún empleo con aguinaldo, con vacaciones. No, bueno, me parece que hay que sentarse a pensar más seriamente en la Argentina, y me parece que hay una dirigencia en el último tiempo que es muy mediocre, en general, ¿no? Digamos. Al principio del programa yo tiré ahí buena onda diciendo que el Frente Fuerza Patria sostuvo su bloque de diputados de 99 diputados, que el PRO perdió, por los datos que tengo, 11 legisladores. Es cierto que no hay propuestas políticas, desde hace mucho que no hay una plataforma electoral para cualquiera de los partidos, ¿no? Se están manejando más con lo intuitivo y con la sensación y el pulso de la sociedad, pero no hay una propuesta. Frente a este escenario y frente a este Parlamento que hoy vemos que La Libertad Avanza se fue a 80 diputados, aumentó 43 en esta última elección, ¿qué escenarios posibles de gobernabilidad ves? Mira, yo creo que la gobernabilidad de este gobierno y de todos los gobiernos en general no está dada por el Parlamento, ¿no? Digamos, el Parlamento es una caja de resonancia, hay algunas cosas que uno puede hacer desde ahí que tienen algún nivel de eco, pero lo que genera gobernabilidad es la acción política. Y este gobierno, yo creo que su talón de Aquiles es la cuestión económica, es aquello lo que se siente fuerte, su verdadero talón de Aquiles. Un dólar pisado como este, ¿cuánto tiempo puede aguantar? Vimos el lunes siguiente, el dólar empezó a bajar y parecía que y a los 2 minutos empezó a subir de nuevo y se quedó en la misma línea. Después de haber ganado de modo contundente, porque creo que lo primero que tenemos que decir es que fue una derrota, no podemos hacer ningún análisis. Y es cierto lo que vos decís, que los resultados son los resultados históricos. Es más, le agregaría que lo que se dirimió en esta elección fue la interna de la derecha, ¿no? Digamos, claro, donde desaparece el PLO, desaparece la Unión Cívica Radical, le quedaron solamente 3 diputados. Es decir, hay una serie de fuerzas políticas que están todas sumidas atrás de la figura de Milei. Ahora, yo no tengo esperanza de que con negociación con algún otro, a ver qué dicen, esto que se pusieron Provincias Unidas, el bloque de Pichet, qué sé yo la verdad que me parece que va por otro lado el asunto, que va por la política, el asunto de lo que tenemos que construir. Estoy podrido de que hablemos de elecciones, creo que nos va así las elecciones porque lo único que sabemos es hablar de elecciones. Marcelo, nosotros, al menos, yo me crié viendo cómo el radicalismo eran los capos de la interna, del internismo, y no ganaban una elección nacional. ¿Nos estamos transformando en eso nosotros también? Y defendían todo el tiempo las instituciones, la democracia, la república. Geniales la república y cosas, sí, claro. Realmente, cuando nosotros nos parecemos a eso,
estamos destinados a sufrir la misma agonía que sufrió el radicalismo durante años, que siempre venía el peronismo a salvarlo, para ser su antagonista con necesario. negociación. Me parece que ojalá nosotros podamos revertir ese camino y ojalá podamos retomar la estrategia, una estrategia de liberación, ¿no? No escuché a un solo candidato decir que nosotros tenemos que cambiar la Constitución y que tenemos que hacer una nueva Constitución emancipatoria porque, entre otras cosas, con este Poder Judicial es absolutamente imposible que haya un gobierno popular. No escuché ningún candidato decir qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales. Sí, igual yo ahí tengo una... Ninguno de los nuestros, ¿no? Digo, capaz que hay... Yo ahí tengo una mirada, ¿no? Porque a mí me encantaría que eso se discuta. Ahora, me parece que la gente no está pensando en eso. Me parece que está todo más... ¿Sabes qué? Como decía Jauretche, hay que pensar dónde va a estar la fuerza y no donde hoy está. En la lógica electoralista, terminamos siempre respondiendo a la idea de que tienen los gurús del marketing, que es hay que tirarse al centro porque los votos están en el centro. Acá hay una polarización entre dos bandos y el voto del centro, el voto moderado, el voto de no digamos cosas que están mal, digamos lo que la gente se supone que quiere escuchar, digamos lo que el ciudadano está preocupado. Y yo a veces veo que el ciudadano preocupado es más, vuelvo a Jauretche, la opinión publicada que la opinión pública, ¿no? Es decir, más tiene que ver con los medios, y no solamente digo los diarios, digo la televisión, digo los streaming, digo, hay cómo se va conformando ese sentido común que lo que realmente, porque además, cuando alguien choque contra la realidad de lo que estos tipos proponen, cuando tenga que ir a laburar 12 horas, cuando le paguen con ticket canasta, ¿va a seguir opinando lo mismo? ¿Le va a seguir importando un rábano el tema del trabajo? ¿Le va a seguir importando un rábano el tema de tener o no tener sindicato? Digo, a mí me parece que ahí empieza a cambiar la historia. ¿Sabes Por eso qué también tenemos ahí? que mirar para adelante y poner un proyecto de país. Que es mucho más que un programa, que es muchísimo más que un programa. Lo que estuve escuchando mucho de esto de la reforma laboral, que ahora se pasaría a trabajar 12, 13 horas. ¿Sabes qué? De los últimos Uber que me tomé, me puse a hablar y eran todos personas que ya tenían sus trabajos y que salían a trabajar el auto para llegar, digamos, llegar a fin de mes. Y eran gente que ya estaban laburando alrededor de 14 horas, ¿no? Entonces, como también en esto que vos decías al principio, que tomé nota porque me gustó mucho, que decís, a veces le hablamos a un país que ya no existe, ¿no? Y decís como, bueno, uno va y dice, no, porque ahora el trabajo se va a ir a 12, 13 horas. Bueno, pues yo ya trabajo 14. Y hay también como que esto también se veía mucho en los 90, tengo entendido, de tenemos que hacer grandes esfuerzos para que nuestros hijos, ¿no? Como poniendo esta cosa en el futuro con un presente que se está dilapidando. Yo creo que es cierto esto que vos decís, que hay mucha gente que no le interpela esta cuestión de defender las herramientas que podemos tener los trabajadores para defender nuestros derechos, pero también es cierto, y me parece que esto es fundamental, que nosotros no estamos discutiendo seriamente, lo que estamos diciendo es quédate con lo que está, y lo que está es horrible. Digo, lo que nosotros tenemos, por eso yo digo, hay que discutir el trabajo seriamente. ¿Es posible una Argentina con pleno empleo? Y ahí tenemos que discutir cómo, quién y para quién se produce. Bueno, si queremos producir para el exterior, no hay posibilidad de hacer es una imposible Argentina una Argentina con pleno empleo. Si vos fijate que desde la instalación a través de la democracia del 83, los dos grandes gobiernos del peronismo, digo, uno a la derecha, el de Menem, uno más a la izquierda, el de Néstor Kirchner, dos gobiernos totalmente distintos, pero ninguno de los dos se metió con la ley de identidad financiera. Y mientras no se discuta la ley de identidad financiera, no va a haber en la República Argentina trabajo para todos. Porque esa es la madre del borrego, de toda la batalla. Y nadie, y no la veo tampoco en la discusión de ningún programa, no la veo en nada. Y la verdad que me parece que estoy de acuerdo con vos, esto tenemos que discutir. Sí, ese es otro de los temas estratégicos. ¿Qué vamos a hacer con la deuda? ¿Y qué vamos a hacer con la financiarización de nuestra economía? Si no somos capaces de discutir esto. El otro día escuchaba que en 5 días se habían gastado la guita para un año el Garham.
en 5 días. Y es la misma guita, ¿eh? No es que es otra guita que sale de otro lado. Se las colasean todo el tiempo, y esta ahora porque tenemos el foco en el dólar, pero la que se colasean en otros ámbitos, la que pagamos de deuda, así el país es inviable. Ahora, nadie se anima a decir, bueno, nosotros tenemos que dar una discusión sobre qué carajo vamos a hacer con la deuda. Hay que esa discusión. Perdón, complementando un poco lo que decía Carlos, no hay decisión política, porque en el año 2011, cuando se ganó con el 54%, vos mencionabas la reforma de la Constitución, una ampliación de la Corte, una reforma de la Corte Suprema, eso no se hizo, no tuvo la decisión política con el 54% de los votos. ¿Por qué fue eso? Mirá, yo te cuento una infidencia que no salga de acá de Latinoamérica. Yo estaba en ese tiempo de director de la Escuela Superior de Gobierno y se me ocurrió hacer un ciclo de discusión sobre la necesidad de una nueva constitución. Era nada más que discutir. Me llamaron el jefe de gabinete de aquel entonces a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Esto no se puede hacer. Claro. No había voluntad política de hacerlo. Claramente. Sí, yo recuerdo al Sogaray cuando fue la reforma del 94, que dijo, la parte dogmática no se toca. Reformen lo que quieran, pero la parte dogmática... El acuerdo entre Menem y Alfonsín fue eso. Claro. Gracias por venir, Marcelo. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte y al resto continuamos con más cuestiones y contrapunto. Estamos construyendo el primer... Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con nuestro segundo invitado de hoy, Walter Bocillo, sociólogo y analista político. Gracias por estar acá, Walter. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, a ver, ¿qué analizaste de esta elección del domingo pasado? Bueno, son, digamos, muchas cosas, ¿no? Porque en realidad para muchos, muchas y muchos lo que nos generó fue una sorpresa, ¿no? Como bien se venía compartiendo en esta mesa antes. De hecho, había, digamos, un escenario previo algo extraño, porque no circularon tantas encuestas señalando nuevos posicionamientos, había como un silencio, ¿no? Que tal vez se volvió atronador con los resultados del domingo, finalmente, ¿no? Porque me parece que tal vez ahí lo que se dio en la sociedad es que el triunfo de ese 47%, ¿no? Que sacó el 7 de septiembre Fuerza Patria, sobre todo en provincia, bueno, marcaba ya como en un mes y medio una tendencia que iba a ser imposible de dar vuelta, y eso es lo que finalmente terminó sucediendo, ¿no? Se perdieron muchísimos puntos y eso es lo que me parece que ha dejado en desconcierto a las mayorías, a propios, digamos, de Fuerza Patria, este partido, pero también a los del propio partido gobernante, ¿no? Que esperaban mucho menos, ¿no? Entonces, frente a ese escenario, estamos ahora todavía, han pasado nada más que 2 o 3 días, ¿no? Pensando y debatiendo un poco las causas. Y las propias investigaciones y consultoras también están revisando sus posiciones. Fueron muy pocas las que se acercaron y acertaron. Y tal vez ahí hay varias cuestiones para trabajar desde el campo de las ciencias sociales, ¿no? Siempre volvemos, digamos, con los errores que vienen teniendo las mediciones. O sea, las estrategias metodológicas que van cambiando, ¿no? Y también, bueno, situaciones... Y bueno, también se está señalando eso, ¿no? Digamos, hay una suerte de, tal vez algunos mencionan como voto vergonzante, que se cayó también, ¿no? No se mencionó, digamos, estas dudas que se estaban teniendo y que se definieron en los últimos días, ¿no? Porque, digamos, también pensemos que gran parte de la sociedad tiene que enfrentarse a una situación que en las otras elecciones pareció quedar más claro, ¿no? Cómo enfrentar las políticas de crueldad y sadismo del gobierno frente a la salud, la educación, la discapacidad, ¿no? Entonces, frente a eso, pensar, como sucedió también en los años 90, en el 95 con la reelección de Menem, ¿no? Decir, frente a todo lo que estamos viendo, darle otro voto de confianza... Silencio, ¿no? Y silencio, digamos, al momento también de registrar esos datos en las encuestas. Se habló mucho el voto cuota del 95. Exactamente, pero frente a eso, mucha gente tal vez sumado, digamos, este factor, ¿no? De última semana, Donald Trump, el caos, o la posibilidad de sostenerse en otro nivel más estable, que es lo que está pasando estos días. Bueno, mucha gente tal vez se arrojó a esa tabla de salvación. No votó para estar mejor, sino votó para no estar peor, para tratar de no estar peor, ¿no? Se quiere, ¿no? Muchos dicen, frente al miedo y la bronca, ¿no? Ganó más el miedo, ¿no? A estar peor. ¿Por qué crees que los casos de corrupción, narcotráfico,
estafa libra, no influyeron en el electorado de forma negativa como se esperaba. Yo creo que ahí estamos también frente a un problema de índole más sociocultural, ¿no?, de los últimos tiempos, donde tal vez ciertas creencias que se sostenían, digamos, ya son parte de otra sociedad, ¿no? Pensar las cuestiones de sanciones ético-morales frente a ciertas situaciones ya no están teniendo la misma profundidad, ¿no? Hay ciertos significantes que ya no convocan del mismo modo, como se estaba mencionando, ¿no? La idea de, por un lado, visualizar claramente u obscenamente un escenario de dependencia frente a Estados Unidos, que en otro tiempo hubiera sido algo aberrante y escandaloso, no movió para nada el amperímetro. Es más, las consignas que surgieron desde Fuerza Patria, es decir, patria sí, colonia no hicieron ningún efecto. Y frente a esto también, pensar todos los casos que se habían sumado, ¿no? La corrupción de Andis, la corrupción del caso Libra, etcétera, más el narcotráfico abiertamente explicitado en un candidato o en varios del partido gobernante, no hicieron mella. Frente a eso fue cerrar los ojos y, bueno, darle un voto más de confianza que tomaron muchos. Pero sin embargo, a este gobierno. Sin embargo, hay todo un mensaje de la derecha diciendo que el narcotráfico tiene que ver con la izquierda, el narcotráfico tiene que ver con Maduro en Venezuela, con Petro en Colombia, o ahora mismo en Brasil, lo que está pasando todavía. No, es Lula, la izquierda y el narcotráfico. Y papá Trump, que viene a sancionar a los narcotraficantes, entonces hunde lanchitas en el Caribe, mata no sé a quién mata, ni por qué lo mata, pero está viniendo. Y el hijo de Bolsonaro pidiendo que Estados Unidos intervenga también en Brasil. Y digamos, estamos viviendo donde la mentira y la verdad, como dice la canción, donde la mentira es la verdad. Es una cosa de loco. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la mentira? ¿No? Por eso digo, hay configuraciones ético-morales que ya no tienen la misma densidad y profundidad que podrían tener en otro tiempo, ¿no? Y tal vez eso nos da cuenta de una cultura que el actual capitalismo financiero, digamos, ha expandido. Digamos, estamos frente a una sociedad mucho más individualista, competitiva y fragmentada. Y entonces me parece que eso es lo que empieza a registrarse, digamos, también para los núcleos más consolidados, digamos, y convencidos de ciertas místicas partidarias que van a tener que reconfigurar su repertorio discursivo, ¿no?, para interpelar y convocar de otro modo a una población que ya no es la misma, a una juventud que ya no es la misma, ¿no? Entonces ahí hay varias cuestiones de reconfiguración que me parece que tienen que empezar a entrar en el escenario también de las decisiones de a quiénes se convoca y cómo se trabaja desde los partidos políticos. Y creo que en ese sentido, Milei y todo este grupo de gobierno va en una delantera, digamos, y justamente también el manejo, digamos, de nuevas vías de comunicación, que ya lo venimos conversando hace tiempo, ¿no? Las redes sociales, TikTok, etcétera, etcétera, tienen una penetración y una capilaridad que no logramos percibir en estos espacios de medios más tradicionales, ¿no? Bueno, justamente yo te quería llevar ahí, ¿no? Porque cuando Carlos dice cuál es la mentira, cuál es la verdad, y sobre todo con todos estos temas de inteligencia artificial que a mí sí me preocupan, no soy conspiranoica, pero sí hay algo que me preocupa, y sobre todo porque yo hasta hace muy poco, y muy poco quiero decir un par de semanas, yo podía distinguir como no, esto está hecho con IA, esto... Y sin embargo, en estos días me comí un video de un cocodrilo yendo a atacar un bebé y un bebé que lo acaricia y el cocodrilo se retira. Y yo dije, ¿pero esto cómo puede ser? Y era hecho con inteligencia artificial, ¿no? Y digo, yo ya estoy entrando en esto, ¿no? ¿Qué estudios tienen? ¿Qué estudios realizaste que pudiste leer, aunque sea, de lo que se viene? Que por lo que tengo entendido, si antes los cambios se daban cada 50 años, después pasaron a darse cada 10 y ahora parece que es de una semana a la otra, ¿no? Sí, por eso decimos, estamos frente a una sociedad con cambios vertiginosos, no es un tema menor, las transformaciones tecnológicas que se vienen dando, las reconfiguraciones. Hay ciertas prácticas, digamos, de contrainformación, fake news, que no son nuevas, digamos, esto es parte de la historia y de la propia guerra, ¿no?, en la historia. El tema es tal vez la vertiginosidad, la
la verosimilitud, ¿no? También, y qué tipo de sensibilidad y subjetividad se van configurando en estos tiempos, ¿no? Entonces me parece que por ahí lo que tenemos que ver también son los estudios de cómo operan esas redes en sus audiencias, ¿no? Porque hablan a sus públicos y trabajan con mucha eficacia y también eficiencia en términos de llegar a esa población, y lo que varias investigaciones muestran es que los grupos se están encerrando en sí mismos y no escuchan otras voces. Entonces, diríamos, los votantes de Fuerza Patria se escuchan entre sí, nos escuchamos entre nosotros hablando de lo mismo, mientras que, digamos, ciertas otras cuestiones no penetran en el otro espacio, creyendo que sí, que nosotros diciendo patria sí, los otros se van a enterar y van a sensibilizarse, y no, eso no sucede. Y lo mismo pasa desde el otro espacio, ¿no? Entonces ahí aparece también, junto con estas estrategias, un gran poder de negación de lo que está pasando, ¿no? Hasta que, como decía Marcelo, en algún momento ciertas condiciones objetivas empiecen a pegar con mayor fuerza, ¿no? Por ejemplo, las transformaciones económicas que este plan está generando, este plan económico, que van a hacer en algún momento un estallido, pero bueno, por ahora esa tendencia se viene postergando, ¿no? Entonces, cuando realmente se sienta en el cuerpo, vos mencionabas que mucha gente ya está trabajando 12, 13 horas, es cierto, pero cuando eso se expanda por mayores espacios de la sociedad, bueno, eso tal vez reconfigure un poco. Para muchos vemos imágenes que son las del 2001, ¿no? Gente tirada en la calle cada vez más, pero no está expandida la situación del 2001 de un enorme desempleo, un enorme subempleo. Pensemos que al 2001 llegamos con más del 50% de la población con problemas realmente de no tener trabajo o trabajar 2 horas por semana. Eso no está sucediendo hoy. Está empezando a incrementarse el desempleo. Entonces, la gente está ocupada, está sobreviviendo, está entretenida, o a pesar de que padece situaciones, ¿no?, de angustia, está en movimiento. No es lo mismo estar totalmente parado. Entonces la recesión va llegando de a poco, y eso también condiciona, ¿no?, prácticas materiales del cuerpo, y también unas simbolizaciones que a través de las configuraciones de las redes son distintas a las que teníamos 10 o 20 años atrás. Entonces ese mundo nuevo que está acá, como vos decís, que se acelera, que vertiginosamente, ¿hacia dónde va?, ¿no? ¿Y quiénes van a poder surfear en esas olas? Por ahora pareciera que está teniendo más éxito la Libertad Avanza, ¿no?, en términos partidarios, más que las otras fuerzas políticas, ¿no? Walter, te vamos a seguir invitando, pero eso se me acabó el tiempo. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, hay mucho para seguir pensando. Y a ustedes también, por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos vemos la próxima, miércoles, 21 horas, para más cuestiones y contrapuntos. Así ustedes muy, pero muy amables.